en forma presencial. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera Tesalonicenses y estamos hablando de esta carta, que es la primera carta que Pablo escribe 3 sábados. Fue Pablo, Silas y Timoteo a la sinagoga y allí pudo hablarles a los judíos y a otros que estaban convertidos al judaísmo de la persona de Cristo. Y vamos a ver allí cómo Pablo reconoce, y es un siervo agradecido, porque él está orando por la iglesia que se acaba de formar. Una iglesia que comenzó predicando la palabra y que cuando Pablo, después de la tercera semana que sigue en la sinagoga, se arma una división en la sinagoga y aquellos judíos que no creían arman una patota y lo empiezan a perseguir, a tratar de detener el diablo, siempre peleando para tratar de intentar detener la obra de Dios. Y Pablo tiene que salir junto con Silas o Silvano, tiene que huir a Berea, 80 kilómetros. Y ahí quedan los hermanos. Pero Pablo, que es un pastor, aunque él no podía volver, manda después a Timoteo, su discípulo, que va a estar dándole los primeros pasos, afirmando a esos creyentes de Tesalónica. Y él quiere agradecer por 3 cosas. Fíjense en el versículo 3, Primera Tesalonicenses 1:3. Dice: teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre, en primer lugar, vuestra obra de fe. Eso habla de cuando ellos creyeron en Cristo. Esas obras son el fruto de una fe genuina. Cuando uno dice que tiene una fe salvadora, es una fe genuina que produce obras. Como dice Santiago, que la fe sin obra está muerta. Si vos decís que sos cristiano, que sos creyente, pero en tu vida no hay obras que demuestren esa fe, tal vez solamente es algo de la mente, intelectual, no de corazón sincero. Y él agradece porque ellos pudieron creer y esa fe dio su fruto. En segundo lugar, en el presente, el trabajo de amor. Ellos estaban haciendo obras, esforzándose con angustia, con sacrificio, por amor a Cristo. Y eso es algo hermoso poder reconocer en este grupo nuevo de una iglesia que está comenzando, que tenga trabajo de amor. Qué lindo es hacer algo por amor a Cristo, sacrificarse, ¿no es cierto? Una acción. Y en tercer lugar, dice Pablo, y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo, que tiene que ver con la esperanza del futuro. Esperar con confianza, dice Pablo, que esa esperanza de que Él viene, de que Él regresa, de todo lo que Él les habló, es algo que te mantiene activo sabiendo lo que viene. Está el Señor que viene en camino y viene a buscar a su iglesia. Y cuántas cosas que vamos a ir desarrollando que Pablo les enseñó a los tesalonicenses. Ahora, en el versículo 4 vemos que no solamente agradece por la obra de fe, el trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza, sino también agradece, dice el versículo 4, sabiendo, hermanos amados, de Dios su elección de vosotros. ¿Y qué es lo que Pablo agradece en este versículo? Hermanos, quiero decirles, como dice Pablo, que él agradece porque Dios los ha escogido a los hermanos de Tesalónica. Si Dios no te hubiera elegido, hermano, no me hubiera elegido, no podríamos ser salvos. La salvación no parte de la acción o voluntad del hombre, sino del deseo y la voluntad de Dios. Él es el que busca al pecador. Nosotros no buscamos a Dios. No hay quien busque a Dios, dice la palabra de Dios. No hay ni siquiera uno. Entonces, ¿por qué ellos podían ser salvos? Porque Dios los había escogido. Y lo que hace el apóstol Pablo
justamente es agradecer a Dios porque Dios los ha escogido. Ahora, obviamente que la doctrina de la elección es una doctrina de la palabra de Dios. Y hay mucha, a veces, confusión y cuesta comprender cómo es que Dios eligió, ¿no? Y hay inclusive peleas, discusiones teológicas, y hay divisiones entre hermanos porque uno tiene una posición y otro tiene otra. Pero Pablo lo que está haciendo, básicamente, no es debatir sobre la elección, sino agradecer porque hemos sido elegidos. Me acuerdo de una canción que cantaba en Palabra de Vida Norberto Jiménez. Y la canción decía: ¿por qué me elegiste a mí entre millones? Sabiendo el mal que hice yo. ¿Y cómo pudiste perdonar toda mi maldad y darme en Jesús salvación? ¡Qué hermosa canción! Cada vez que Norberto pasaba decía: ¿por qué me elegiste a mí? Como que se te caen las lágrimas y decís: ¡qué grande Dios! Grande Dios porque ama a la humanidad. Porque ama tanto a la humanidad que Dios hizo hombre y murió por los hombres para salvar a los hombres. Y dentro de ese grupo de hombres estaban los tesalonicenses, y que agradece Pablo porque fueron escogidos por Dios. Ahora, esa palabra simplemente después lo vamos a desarrollar un poquito más la elección en la segunda carta. Pero quiero simplemente dar a modo de instrucción que la palabra elección, que dice, que se menciona allí, elección, dice: sabiendo, hermanos amados de Dios, su elección de vosotros. Entonces, esa palabra elección significa tomar para uno mismo. Hemos sido elegidos. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos ha tomado para sí mismo. ¿Se entiende? Y eso es algo maravilloso y magnífico. Es algo que nosotros podemos agradecer. No que yo lo eligiera a Él, sino que Él me haya elegido a mí. Y significa tomar para sí mismo. Es el acto de tomar. Ahora, hay que entender también que más que por demostrar preferencia o favor, no es que Dios me eligió a mí y no eligió al otro. ¿Entienden? No habla, la palabra original no implica necesariamente el rechazo de lo que no ha sido elegido. ¿Se entiende? O sea, sino que es la razón justamente de Pablo, de su gratitud, es porque ellos fuimos elegidos, escogidos por Dios. Ahora, te quiero mostrar un pasaje que resalta lo que Pablo agradece. Deuteronomio capítulo 7. ¿Qué significa la palabra elección? Tomar para sí mismo, para uno mismo. ¿Y qué dice Deuteronomio 7? Versículo, ¿lo tienen allí? 7, 6 y 7. Dice la palabra de Dios: porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. El Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otros pueblos, pues erais el más pequeño de todos los pueblos. O sea, ¿por qué nos eligió? No por ser numeroso, no por ser poderoso, no por ser hermoso, no por ser millonario. Dios nos ha escogido por su gracia, por su amor y su misericordia. Y eso es algo que Pablo quiere resaltar y reconocer. Quiero mostrarles otro pasaje que se encuentra en el libro de Oseas. A ver, Rachel, si vos no van a tener Oseas ahí. Oseas,
Después de Daniel, del profeta Daniel, tenemos Oseas, para que pueda encontrar allí este libro. En el Antiguo Testamento obviamente no está, en el Nuevo, perdón. Oseas, capítulo 14. Oseas 14, versículo 4. Oseas dice: yo sanaré su apostasía, los amaré generosamente, pues mi ira se ha apartado de ellos. La versión 60 dice: los amaré de pura gracia. Y esa es la gratitud de Pablo por la elección de aquellos miembros de esa iglesia de Tesalónica. Entonces, lo que hace esta palabra es, no está mostrando un favoritismo por unos en contra de otros, sino implica el hecho de tomar para uno mismo. Dios nos ha escogido para sí, un pueblo especial, un pueblo que Él nos amó por pura gracia, como nos dice aquí el libro de Oseas. Entonces Pablo agradece por los individuos que constituyen la iglesia y tiene la convicción, el apóstol, de la elección de ellos, que es la razón de su acción de gracias. ¿Se entiende? Entonces, hermano, esta noche pensá: ¿por qué soy salvo? Porque he sido escogido. ¿Y eso qué debe motivar en tu corazón y en el mío? Gratitud. Porque no merecemos la salvación, porque somos pecadores, porque le hemos dado la espalda a Dios, porque estábamos muertos en nuestro delito y pecado, porque Satanás era nuestro padre. Todas esas razones, ni siquiera cuántas podríamos mencionar esta noche, por lo cual decir: ¿por qué me elegiste a mí entre millones? No por ser lindo, no por ser inteligente, no por ser bueno, porque Dios en su misericordia y amor eterno decidió elegirme y salvarme. Y eso es motivo de agradecimiento, ¿no es cierto? En esta noche. No es un motivo de discusión, no es un motivo de división, es un motivo de gratitud y alabanza a nuestro Dios. Volviendo a Tesalonicenses, nuevamente vamos a ver hoy, con la ayuda de nuestro Dios, el versículo 5. Primera Tesalonicenses 1, 5. Recuerden que Pablo les habla en esta carta diciendo que estas cosas que menciona, que son 4, que ya las hemos visto, es en medio de una oración que él hacía a Dios. Le está expresando lo que era la gratitud de Pablo por los tesalonicenses. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿cuáles eran esas 4 cosas? A ver, la primera, San, ¿te acordás? De obra de fe. Segundo, trabajo de vuestro amor. Tercero, la firmeza en la esperanza. Y en cuarto lugar, porque Dios los ha escogido. Ahora, hemos visto el primer punto de lo que habíamos compartido de la carta: Pablo, un siervo agradecido. Y qué lindo es ser una persona agradecida, ¿no es cierto, hermano? De poder agradecer a Dios, orar y decir: gracias, Señor, por esto, gracias por aquello. Muchas veces nosotros no vemos lo bueno, siempre vemos lo malo. Siempre estamos criticando, no estamos alabando, no somos agradecidos. Pero Pablo nos demuestra que él era un siervo agradecido. Y ahora vamos a ver en este segundo punto que Pablo es un siervo admirable. ¿Por qué un siervo admirable? Porque nos dice 1 Tesalonicenses 1:5 y va a explicar, y vamos a ver este versículo,
Dice, pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo, y con plena convicción, ¿cómo sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros? Y Pablo le va a recordar cómo es que llegó el evangelio a ellos. Y vamos a ver que Pablo es un siervo admirable. Lo primero que vemos, nos dice la primera parte del versículo 5, pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras. Y vamos a detenernos un segundo allí. Y quiero explicar que ninguno, y quiero que anotemos en nuestra mente, en nuestro corazón, lo grabemos, lo guardemos, ninguna persona es salva si no escucha el evangelio de salvación. Ninguna persona en el mundo es salva si no escucha el mensaje del evangelio de salvación. ¿Se entiende? ¿Por qué digo esto? Porque las iglesias están llenas de personas que vienen por una sanidad. Porque la iglesia está llena de personas que vienen por una prosperidad. Porque la iglesia está llena de personas que están por una experiencia que han tenido con Dios. Me acuerdo una vez en Misiones, estábamos predicando casa por casa. Y le digo al hombre que me atienda, al dueño de la casa, le digo, disculpe, ¿usted cree en Dios? Y me dice, ¿cómo no voy a creer en Dios? Si yo estuve muerto y volví a la vida. Papá, ¿cómo? Sí, dice, yo estaba haciendo un trabajo con la escalera, me caí al piso y vi desde, como si estuviera suspendido en el aire, mi cuerpo tirado y yo podía haberme muerto allí. Escuchame esa experiencia. Y me dice, y volví, me dice. Entonces yo, viste, ni lerdo ni perezoso, le digo, ¿sabés por qué volviste? Porque si vos, tu alma se hubiera ido, no estabas preparado para enfrentarte con tu Dios. ¿Vieron esa experiencia que dice que muchos tienen, que ven una luz, un túnel de luz que le da paz? Esa experiencia, muchos que están en coma, que han estado muertos unos segundos. Bueno, él contó esta experiencia. Yo no me puse a discutir sobre la experiencia, pero le digo, y si hubieras muerto y no hubieras vuelto, ¿qué hubiera pasado? Dios te mandó de vuelta, ¿por qué no estás preparado? Y ahí le prediqué el evangelio y él dijo, sí, quiero a Cristo. Ahora sí, morí tranquilo, porque ya tu alma es del Señor. ¿Ven? Después recuerdo otra señora que venía a nuestra iglesia, en Lima, y le costaba mucho la iglesia. Y entonces un día la voy a visitar a la casa y le digo, ¿no lee la palabra en la semana? Me dice, no, porque tengo problema de la vista. Bueno, y yo veía que esa persona no tenía un interés genuino. ¿Se entiende? Por ahí no venía, por ahí venía, no leía la Biblia, todo era complicado. Tenía excusa para todo. Entonces le digo, discúlpeme, ¿me puede decir cómo conoció a Cristo? Y me dice, resulta que yo venía un día con mi bebé, que había nacido hace poco, venía corriendo y me agarra una tormenta. Y era tremenda la tormenta. Entonces yo le pedí a Dios que me ayudara. Y entonces entré a mi casa y dije, gracias a Dios, porque me salvaste de la tormenta. Está muy buena la historia. Pero le digo, perdóneme, pero usted, por lo que usted me contó, me está contando una experiencia. Dios le ayudó, es verdad, pero usted no es salva, porque usted nunca escuchó el verdadero mensaje de salvación del Evangelio. Y entonces, en esa mañana, yo le prediqué el Evangelio verdadero. ¿Y saben qué hizo esa señora? Abrió su corazón a Cristo. Hasta el día de hoy está en la iglesia. Pero después, cuando la venía a ver, estaba leyendo la Biblia. Se estaba devorando las escrituras. Es decir, que no tenía problema en la vista, pero ahora tenía hambre. Antes estaba muerta, era ciega.
Entonces, ¿cuántas personas están en iglesias evangélicas y creen que por una experiencia, por un milagro, por prosperidad, van a estar con Dios? Y eso es algo falso. Nadie será salvo si no ha oído el mensaje del Evangelio de salvación. ¿Se entiende? Y le quiero mostrar que justamente Pablo le dice: nuestro Evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, pero es importante. Hay una frase que no sé si la han escuchado, que parece que tiene mucha sabiduría y dice así: predica el Evangelio en todo tiempo. Si es necesario, utiliza palabras. Vamos a analizarlo. Predica el Evangelio en todo tiempo y si es necesario, utiliza palabras. ¿Qué significa eso? Lo que está diciendo este versículo, esta frase, que se la atribuyen a San Francisco de Asís, pareciera que tiene mucha sabiduría, ¿no? Porque ¿qué dice? ¿Estamos atentos ahí? Escuchen, predica el Evangelio todo el tiempo. Si es necesario, utiliza palabras. ¿Cuál sería el problema ahí? ¿Qué te parece, Rachel? Pero ¿es verdad eso? Parece sabiduría, ¿no? ¿Por qué hay algo raro ahí? ¿Vos viste alguno que se haya convertido por tu ejemplo? ¿Y sea salvo? ¿Se entiende? ¿Y dónde está la trampa, en un sentido, de esa frase? Es que predica el Evangelio en todo tiempo. ¿Qué quiere decir? Que yo todo el tiempo, con mi testimonio, estoy predicando. Pero es verdad y no. Yo tengo que dar un buen testimonio. Pero el hecho de dar un buen testimonio, no estoy predicando el Evangelio. Porque predicar el Evangelio significa predicar con palabra el mensaje de salvación. ¿Se entiende? Si es necesario, utiliza palabra. No, es necesario utilizar la palabra para predicar el Evangelio. Nadie se convierte si no escucha el Evangelio. Escuchá, Sandra, esta frase de San Francisco de Asís. Predica el Evangelio todo el tiempo y si es necesario, utiliza palabras. Está buenísimo. No es verdad. Porque nadie es salvo si no utilizas la predicación del Evangelio. Nadie se convierte por un testimonio. El testimonio solamente lo que hace es llamar la atención, pero nadie es salvo si no se le predica el Evangelio. Por eso Jesucristo dijo: id y predicad el Evangelio a toda criatura, toda etnia, grupo étnico. ¿Te entendés? ¿Por qué uno tiene que ir a los indígenas en el medio de la nada, de la selva, en las montañas, en islas, donde nadie ha llegado ni la civilización? Porque si no escuchan, no van a ser salvos. No sirve la naturaleza. Es algo que muestra Dios, pero no es el plan de Dios. ¿Podemos sacarle el sonido? Le anulamos ahí, ¿no es cierto? Ariel. Muy bien. Entonces, Sandra, no la vas a usar. Predica el Evangelio en todo tiempo y si es necesario utiliza palabra. No es verdad. Porque nadie es salvo si no le predicas el Evangelio. Está bueno dar testimonio, pero eso no salva. ¿Se entendió entonces? ¿Hermano o no? Vamos a ver entonces lo que dice Romanos, lo dice Pablo en la carta de Romanos 1:16. Por eso es importante no tener falsos conceptos. Y cuando uno habla con una persona, preguntarle por qué va a ir al cielo. ¿Seguimos el sonido? ¿Me ayudas a mí para? Si no, apagalo. ¿Podés apagarlo? Vamos a apagarlo. Vamos a apagarlo. Estamos luchando ahí con las cosas del mundo para...
escuchar la palabra de Dios. No quiere el diablo que escuchemos, así que apagamos, porque lo importante acá es abrir las escrituras, por favor, para no distraernos. ¿Lo podemos apagar? ¿Ya está? Ah, listo, ahí se murió. ¿Qué dice Romanos 1:16? Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todo el que cree. ¿Escuchaste bien? No me avergüenzo de qué? Del Evangelio. ¿Por qué? Es poder de Dios para salvación. Escúchame, hermano. Cuando uno predica el Evangelio, la idea es que tiene poder. Significa poder sale del mensaje para salvar a una persona. Por eso tiene que ser el Evangelio de salvación, no de prosperidad, no de sanidad, no de otras cosas, porque es otro Evangelio que está pervertido por el diablo para que la persona no sea salva. Nadie es salvo si no escucha el Evangelio con palabras de salvación. Porque no me avergüenzo de qué? Del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder. Poder sale para salvar tu alma. ¿Yo por qué soy salvo? Porque a los 12 años una maestra predicando el Evangelio a todos los que estamos en la escuela primaria en ese grado, pude escuchar el mensaje, pude entender el mensaje, pude creer en el mensaje. Por eso soy salvo. No por otra cosa, no por experiencia, no por un cargo, no por hacer obra, no porque soy hijo del pastor. Eso no salva. Lo que salva es escuchar el Evangelio y creer en el Evangelio. ¿Se entendió? Claramente, dice Pablo, yo pude predicarles el Evangelio. Fíjense, volviendo a Hechos 17, vamos a ver cómo fue para repasar y que no queden dudas. Ninguno es salvo si no es por escuchar el Evangelio. Uno puede darle de comer a los pobres, pero eso no los salva. Les quita el hambre un rato, pero siguen con el alma condenada al infierno. ¿Se entiende? Muchas veces hay muchas iglesias que se dedican al social. Vamos a hacer un merendero, vamos a hacer un comedor, pero no sirve de nada si no les predicamos el Evangelio. Entonces, fíjense lo que dice Pablo allí, en Hechos 17, versículo 2. ¿Cómo fue esa historia con los tesalonicenses? Y Pablo, según su costumbre, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencias de que era necesario que el Cristo, escuchá, padeciera. ¿Por qué Pablo tuvo que mostrarle a los judíos que el Cristo debía padecer? Porque ellos tenían una idea de que el Cristo era el gran libertador político que venía a librarlos de la opresión de Roma, que ellos estaban bajo el imperio romano. ¿Se entiende? Tipo San Martín venía el Mesías con el caballo blanco y los liquidaba a los romanos y se instalaba como Mesías. Dice, ese no es el Cristo de la Biblia, dice Pablo. Quiero mostrarle que debía padecer, en primer lugar. En segundo lugar, no solamente padecer, y resucitara de entre los muertos. Les mostró que el Cristo debía padecer y debía, en segundo lugar, que resucitar de entre los muertos. Diciendo, este Jesús, una vez que le mostró 2 cosas del Mesías, padecer y resucitar, dice, este Jesús, el Jesús que había muerto, fíjate, este Jesús a quien yo anuncio es el Cristo. ¿Se entiende? Primero le va a hacer una aclaración y después le va a decir, ¿saben quién cumple las profecías que le acabo de mostrar? Jesús. Jesús padeció, murió en la cruz y Jesús se levantó de entre los muertos al 3er día. Por lo tanto, Jesús es el Mesías, el ungido, el Cristo. Y ellos dijeron, tiene razón. Porque la Biblia lo dice, porque la Biblia lo enseña. Ahora, te quiero mostrar lo que dice Romanos, volviendo al punto de que es fundamental para ser salvo escuchar el Evangelio de salvación y creer
en el Evangelio. ¿No dice Romanos capítulo 10? Romanos capítulo 10. Versículo 13, dice la palabra de Dios. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Me escucharon bien? Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Viste cómo dice? Si vos no le predicás a tu vecino, a tu papá, a tu mamá, a tu hermana, a quien sea, nunca, no hay otra forma de ser salvo a no ser por el mensaje de salvación del Evangelio. Dice la palabra de Dios, versículo 15, ¿y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. Ahí está lo que dice Pablo en Romanos. Versículo 16. Sin embargo, no todos hicieron caso al Evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Ven? Es importante, fundamental para ser salvo, escuchar el mensaje de salvación del Evangelio. Las buenas nuevas de Dios para la humanidad. Y eso es lo que Pablo hizo con los tesalonicenses. Como resultado de eso, casi la mitad de la sinagoga creyeron en Jesús como el Cristo, se convirtieron, y la otra mitad se opusieron y atacaron y persiguieron a Pablo, los encarcelaron, después lo largaron, después se tuvieron que ir a Berea 80 kilómetros huyendo por la persecución. Eso es lo que produce el Evangelio verdadero. Produce oposición, produce división. Y no te gusta escuchar que sos pecador, que estás perdido. Uno predica un Evangelio, viste, hoy light, se dice, ¿no? Livianito, para que la gente no se ofenda. Y Jesús quiere ser tu amigo, y ven a Él porque Él te va a abrazar, pero no te va a abrazar con todo tu pecado y tu perversidad, si no te arrepientes y no quebrantas tu duro corazón y le pides a Cristo que te limpie con su sangre preciosa. No estamos predicando el Evangelio verdadero. Por eso la gente va, porque no le ofenda a nadie. Todos se sienten cómodos ahí. No te pincha el Evangelio, porque no es el Evangelio verdadero. Entonces, lo primero que podemos ver, volviendo a Tesalonicenses, es que es muy importante predicar el Evangelio. Cosa que Pablo, junto con Silas, hicieron aquellos 3 días de reposo en Tesalónica. Y como resultado, se formó un grupo de creyentes que comenzaron ahí, el grupo, a reunirse, la iglesia de Tesalónica. Y ahí Pablo le va a mandar esta carta, alentándolos. Pero miren lo que dice, volviendo a Tesalonicenses 1:5, dice, pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras. Ahora, no lo está diciendo como algo negativo. Sin palabra, el evangelio no sirve de mucho. No sirve para mostrar un testimonio, pero no sirve para salvar a alguien. No sé si se entiende. Nadie me dijo, me salvé porque te vi a vos y vi el ángel de Dios. No. Tiene que escuchar el Evangelio. Yo soy salvo porque oí el Evangelio. Tú, si no has escuchado el Evangelio, no sos salvo y no has creído. Ahora, hay un segundo poder. Primero, el poder del Evangelio, de la predicación. Pero dice Pablo, un segundo poder. No solamente en palabras, ese es el punto principal, sino también en poder en el Espíritu Santo. ¡Ja! Ahí paramos. O sea, si yo tengo el mensaje correcto, la verdad, ya está, es suficiente para que alguien se salve. Tengo el mensaje correcto, ¿sí? Pero hay otro poder que necesito para que alguien se salve. ¿Sabes cuál es ese poder? Dionisio, ¿cuál te parece? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Dios mismo. ¿Ven?
Y nosotros no estamos entendiendo que nadie es salvo, no solamente por escuchar la verdad del mensaje, sino por la obra y el poder del Espíritu Santo. Y eso es algo que Pablo quiere remarcar, porque sin el poder del Espíritu Santo, nadie puede ser salvo. No solamente el mensaje correcto, sino el poder del Espíritu obrando en el pecador, ¿no? En el pecador. Fíjense que les quiero mostrar lo que dijo el Señor Jesucristo en Hechos 1:8. Él estaba, después de resucitado, estuvo 40 días manifestándose a distintos grupos de personas. Y en Hechos 1:8 Él está con ellos en Jerusalén y le dice el Señor, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. No es suficiente, y anotemos lo que estoy diciendo porque es muy importante y muchas veces no se reconoce lo que Pablo está diciendo. Yo simplemente estoy explicando lo que Pablo dice. No solamente esforzarme por predicar la verdad, sino por tener el poder para que esa verdad pueda obrar en salvación. ¿Y qué es necesario? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ustedes se acuerdan de Pedro cuando estaba con el Señor. ¿Qué hizo cuando las personas lo llevaron preso a Jesús? Que lo tomaron ahí. Y le empezaron a preguntar si lo conocía Jesús. ¿Te acordás, Dionisio? ¿Qué dijo Pedro? No, no lo conozco. No sé quién es. ¿Le negó, sabe cuánto? 3 veces. 3 veces. Ahora, fíjate, él pasó 3 años y medio con ellos. Y Pedro dijo que iba a morir y que iba a dar la vida y que iba a mentir. Y el Señor le dice, mira, esta noche, antes que cante el gallo, vos me vas a negar 3 veces que me conoces. Él tuvo miedo. Él le negó al Señor. Ahora, ¿cómo es que Pedro, después que el Señor lo restaura, se resucita, se encuentra con él en el mar de Galilea y le dice, Pedro, ¿me quieres? Señor, tú sabes que te quiero. Señor, Pedro, ¿me quieres? Sí. Pedro, ¿me amas? ¿Me quieres? Sí. Tú sabes que te quiero. Ahora, lo restaura, pero en Hechos 2, ese mismo Pedro que era un cobarde, que le negó a Jesús, mirá cómo cambió, porque ahora en el capítulo 2 viene el Espíritu Santo a la vida de Pedro. Y nos dice en el capítulo 2, versículo 14, estaba la fiesta de Pentecostés, venían de todo el mundo a esta fiesta de las primicias, estaba lleno de miles de judíos allí en el templo. Dice, entonces Pedro, escuchá, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró, varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras. ¿Quién se para a predicar delante de una multitud enorme de personas? ¿Quién se para, Dionisio? ¿Quién se para? Entonces Pedro. ¿Ven? 2.14. Hechos 2.14. ¿Está bien ahí? Sí. ¿Qué dice Dionisio entonces? Lea ahí despacito la primera parte. Entonces Pedro, poniendo en pie con los 11. Ahí está. ¿Quién se paró? Pedro. Dionisio, pero no era el que hacía un tiempo atrás, no era, hacía mucho. Dijo que no le conocía. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Cómo se convirtió de un cobarde en un valiente predicador y poderoso predicador? ¿Cuál es la diferencia? Que había recibido el Espíritu Santo. Poder para testificar. Se paró sin miedo ni vergüenza y les habló. ¿Y saben cuál fue el resultado de esta predicación poderosa? Mirá lo que dice en el capítulo 2, en el versículo 41.
Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000, anota almas, 3.000. ¿Cuántos predicadores tienen 3.000 decisiones? Decisiones, ¿qué te parece? ¿Qué pasó con este hombre? No es solamente palabra, sí, el Evangelio es poder, pero necesitamos la persona del Espíritu Santo que me da poder a mí para poder predicar con fuerza, con firmeza, con valentía, con eficacia y con valor. No puedo ir así nomás, tengo que ir limpio, tengo que ir lleno de la presencia del Espíritu. Dice Pablo, nosotros no vinimos solamente con el poder del Evangelio, que gloria a Dios, es verdad, lo tiene, sino vinimos en el poder de ¿qué? Del Espíritu Santo. Y a veces yo he visto cursos de evangelismo donde dicen, mirá, yo te voy a enseñar un método que con este se salva todo. Y acá no se escapa nadie. Y si te dice esto, le decís aquella otra cosa. Ahora, ¿es verdad eso? Todo pasa por el estudio y por las respuestas. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Vos querés dar un curso de evangelismo, tenés que hablar de la persona del Espíritu Santo. Porque si no está mandando gente que habla palabra nomás. Le falta poder. Y el poder viene por medio de ¿qué? Del Espíritu Santo de Dios. Fíjate lo que dice Juan 16. Vamos a Juan. Juan 16. Dice, Juan 16, versículo 7 y 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, escuchá lo que hace, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sabe qué hace el Espíritu Santo? Primero, capacita al predicador. Le da poder adentro del corazón para que se pare con la fuerza de Dios y proclame con poder, con autoridad, el mensaje de salvación. Pero en la gente que escucha, ¿qué hace? Lo convence. ¿Saben que esa palabra en el griego significa? Lo redarguye, lo pone en evidencia, lo reprende, lo acusa, lo avergüenza a la persona que ha cometido el pecado. Siente un pesar en su alma, siente un quebrantamiento y arrepentimiento genuino en su corazón. ¿Se entiende? Esa es la obra del Espíritu Santo. ¿Quién puede ser salvo sin la predicación del verdadero evangelio de salvación, pero sin el poder del Espíritu Santo? Son cosas que van de la mano. Fíjate, hermano, que a veces uno dice, yo no hablo porque no sé todo. No tengo todas las respuestas, a veces me van a preguntar algo que no sé y cómo le hablo. Pero mirá lo que dice la palabra de Dios, te quiero mostrar un pasaje que se encuentra en el Evangelio de Marcos. Marcos 13:11. Porque uno dice, ¿cómo hago para hablar? Yo tengo miedo porque me van a preguntar algo que no puedo responder. Ahora, yo te digo, si vos tenés el Espíritu Santo, y estás bien con el Espíritu Santo, que es una persona, si estás confesado, escucha bien, y lleno, confía. Porque mira lo que dice Marcos 13, versículo 11, dice la palabra del Señor. Y cuando os lleven y os entreguen, no os preocupéis de antemano por lo que vas a decir, sino
que lo que os sea dado en aquella hora, eso hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. ¿Qué dice ahí? No te preocupes, no te estudies tanto para vos darle la respuesta. Vos quedate tranquilo que cuando te toque dar tu defensa y dar la razón, el Espíritu Santo va a poner palabras en tu boca. ¿Eso está diciendo? Yo no tengo toda la respuesta. No sé todo, no soy Dios. No predico porque tengo toda la respuesta. No es que uno no esté preparado, pero no solamente podéis confiar en la carne de lo que vos sabés y que vos podés salvar a alguien. Vos no podés salvar a nadie, yo tampoco. ¿Se entiende, hermano, lo que está diciendo Pablo? Tenemos que tener la actitud humilde de decir, dependo del Espíritu Santo. Necesito su poder en mí y necesito que Dios obre en aquel que va a escuchar el mensaje de Dios para que sea avergonzado, acusado de su pecado y vaya a un arrepentimiento. ¿Se entiende? Me acuerdo aquella porción donde Jesús está escribiendo en tierra y le traen una mujer sorprendida en el mismo acto del adulterio. Vienen los fariseos y se la tiran ahí. Tipo, ¿viste? Un paquete. Le dice, acá está esta mujer que ha sido sorprendida en el mismo acto del adulterio. La ley manda apedrear a esta mujer. ¿Tú pues qué dices? A ver, Jesús, vos que sabés toda la respuesta. Lo estaban probando estos fariseos terribles, terrible serpiente era. Y Jesús le dice algo tremendo, le dice, tienen las piedras listas, ya quieren matarla, quieren a ver qué digo yo. Y él dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Dice, y acusados por su conciencia. Empezaron a tirar la piedra y me voy, el viejito más pecador se fue hasta el más joven. No, dice, ¿dónde están los que te acusaban, mujer? Ninguno quedó, Señor. ¿Viste? Qué fácil es juzgar el pecado del otro, pero qué difícil es ver el tuyo. ¿O no? Nosotros sabemos lo mal que hace el otro. Yo soy bárbaro, perfecto. Pero hermano, ¿qué salvación podemos tener sin predicar el mensaje correcto, pero sin el poder del Espíritu Santo en el predicador y en aquellos que escuchan el mensaje? Porque Él es el que produce ¿qué? El convencimiento del pecado, una vergüenza que siente la persona que lo lleva al arrepentimiento. Es imposible que haya salvación sin la presencia y el poder del Espíritu Santo. Y a veces no se dice, no se enseña, no se reconoce. Te dicen, aprende estas 3 verdades, 100 versículos y dale para adelante y nadie te va a poder detener. Y ahí saco yo la carne y gloria, ni oré para ir a predicar. Vení, que yo tengo toda la respuesta. A ver, le doy esto, si me pone esto, le digo esto, quiero retruco, quiero vale 4, flor, contesto todo. Y el Espíritu Santo, hermano, ¿para qué está y dónde está? ¿En qué estamos confiando para poder rescatar un alma que está ardiendo rumbo al infierno? ¿Es que tú puedes salvar a alguien? Yo no. Solamente el poder del mensaje del Evangelio, pero el poder del Espíritu Santo. Y a mí me gusta cuando a veces me toca, predicar. Les quiero decir algo, una experiencia personal. Cuando yo estoy predicando o enseñando, siento, estoy bien con Dios, ¿no? Estando bien. Siento que hay un poder que va fluyendo, que no soy yo, es Él. Gloria a Dios. No, por eso no es el predicador, es Cristo en mí. Es el Espíritu Santo de Dios. Siento que el poder está, que la palabra está saliendo, que está llegando y que cumpla su función. Entonces, Pablo dice, nosotros vinimos a ustedes no solamente con un mensaje verdadero, sino con el poder del Espíritu Santo de Dios. Me gustaría que habláramos más del Espíritu Santo y que no
veamos tantas técnicas y métodos de evangelismo que hay 100 distintos. Pero nadie, absolutamente nadie se convierte sin escuchar el mensaje de la verdad y sin la operación de convencimiento del Espíritu Santo. Que quede claro. Entonces, antes de salvar a alguien, ¿qué hago yo? Me arrodillo. Le pido perdón por mi pecado. Señor, perdóname, límpiame, lléname. Señor, obra a través mío. Obra en aquel que va a escuchar el Evangelio y que hoy haya salvación para tu gloria. ¿Qué te parece? Yo no puedo salvar a nadie. Entonces, no es tan simple. Tiene sus secretos, por decirlo, que Pablo nos está revelando cómo fue que esa iglesia nació en Tesalónica. No palabras, sí son importantes porque nadie es salvo si no escucha el Evangelio, pero no es solamente palabra, es poder en el Espíritu Santo. Porque obra en el que predica, pero obra en aquel que recibe el Evangelio, porque Él convence de pecado, de justicia y de juicio. Por eso hay personas que uno le predica el Evangelio y se empiezan a quebrantar y a llorar. Y no entiende, dice, me derrumbé. Mi alma se quebró. ¿Y qué? Vos le pegaste un sopapo, algo. ¿Por qué llora? Llora porque el Espíritu Santo está obrando en ese corazón duro y está iluminando para que pueda recibir a Cristo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. No se preocupen que van a hablar cuando lo lleven delante de las autoridades, porque el Espíritu Santo hablará a través de ustedes. Necesitamos el poder del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios, que en esta noche pueda ser de ánimo, pueda ser de bendición y podamos confiar y depender del Espíritu de Dios.